Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a ver lo que es la unidad 4, corriente filosófica del derecho, con el tema derecho natural, analizando sus corrientes y su enfoque y aporte al derecho actual. Abogada Selena Lara, máster, nuestra tutora. Nosotros pertenecemos al grupo número 1, compuesto por Patricia Isabel Iñiguez, Andrés Sebastián Moreira, Kesia Esther Solís, María Virginia Velázquez, Clever Stalin Sánchez, Alison Michelle Zúñiga y quienes habla Edmundo Sea Moreira. El tema derecho natural, analizando sus corrientes y su enfoque y aporte al derecho actual. La introducción. En los últimos años hemos sido testigos de un nuevo nacimiento de la teoría de la ley natural, ¿no? Justo con una creciente erudición sobre la ley natural moderna. Es cierto que, como dijo pues Roman, ¿no? La teoría de la ley natural está destinada a resurgir una y otra vez en el centro de la teoría moral, particularmente en tiempos de crisis cultural. Entre los factores que explican su renacimiento periódico está que parece prometer un criterio moral claro en un mundo afectado por ambigüedades y también desacuerdos morales. Que tal promesa no sea una vana ilusión de nuestra razón o un llamado moral sin consecuencias jurídicas o políticas. Es parte de los desafíos que deben enfundar los teóricos del derecho natural. Como sabemos también, la ley natural fue invocada por primera vez por los estoicos como un medio para proporcionar a las personas una referencia moral. En un momento marcado por una profunda transformación política, el surgimiento del imperio de Alejandro implicó la decadencia de la polis, ¿no? Como contexto moral para la acción individual, sin proporcionar pues un reemplazo político adecuado. Esto significaba que la relevancia de las acciones individuales tenía que buscarse en otra parte, mientras que Aristóteles todavía se había acercado a la eudemonía desde las perspectivas del ciudadano de la polis. El estoicismo introdujo un enfoque nuevo, más universalista, en el que el factor moral relevante no era la ciudadanía común, sino la naturaleza humana común. Por supuesto, esto no significó que la vida política dejara de ser importante, ¿no? Debemos recordar que a diferencia del derecho natural medieval, el derecho natural moderno estuvo marcado por el deseo de subrayar un terreno natural común para la vida política en un mundo profundamente afectado por el conflicto religioso. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. El concepto de derecho natural, el término ley natural, puede incluir teorías éticas muy diferentes. Sin embargo, detrás de todas estas teorías está la idea que la ética es un asunto racional. Esto no impide que la práctica, esta racionalidad aparezca en una determinada cultura. Por esa razón, definimos el derecho natural como un conjunto de normas aptas para resolver conflictos humanos y proporciona un conjunto de reglas de pleno valor jurídico, conocidas por el hombre. En este punto podemos agregar las palabras de Heráclito, y manifestaba que la naturaleza le encanta esconderse, y de hecho suele esconderse detrás de la cultura. Ciertamente presentar la ley natural como una opción a favor de la racionalidad del orden ético sería una definición demasiado simple. Aunque ninguna de las teorías modernas carece de precedentes medievales, las modernas, particularmente las voluntarias, están enmarcadas por el abandono de la visión teológica de la naturaleza heredada de la filosofía medieval. La fundamentación metafísico teológica del derecho natural se hace reduciendo el conocimiento racional de los principios éticos, jurídicos, de la razón y la voluntad de Dios. Sistematización del derecho natural. No cabe duda de que la sistematización tomista del derecho natural se debe al contexto político en el que vivimos. Sin embargo, en cierta medida, su concepto de ley natural con claras implicaciones metafísicas es más relevante en términos de antropología que de política. Esto se puede reconocer ya que dicho concepto tiene las características de un concepto límite, donde aspectos aparentemente contradictorios fluyen en un difícil equilibrio, lo que lo hace el concepto automatista
de la ley natural un concepto filosófica y antropológicamente relevante. La tensión entre la metafísica y la ética, entre lo permanente y lo variable, entre lo que es y lo que debe ser. La ley natural en la base del orden moral. De hecho, Santo Tomás se refiere a menudo al orden moral sin hacer ninguna referencia explícita a la ley natural, en un párrafo que es revelador. Esta concesión al individualismo no es sin duda más que un recurso metodológico. El hombre, como nos recuerda Santo Tomás en las palabras de Aristóteles, es un animal político y social. Sin embargo, este recurso teórico nos recuerda que el orden moral no puede equipararse simplemente al orden jurista. La justicia es solo un aspecto esencial del orden moral. Las palabras de Santo Tomás en el pasaje citado más arriba sugiere que el orden moral está suficientemente definido por la referencia del imperio de la razón, la ley divina, la ley humana. Sin embargo, no se refiere en absoluto a la ley natural. Un saludo cordial. Continuando con la exposición sobre el derecho natural, analizando sus corrientes y su enfoque y aporte al derecho actual, la ley natural como oxímoron. Esto se manifiesta en el mismo hecho de que se le llama ley natural. Tal expresión es hasta cierto punto paradójica, porque una de las claves en torno a las cuales Santo Tomás articula su explicación de la moral es división entre principios intrínsecos y extrínsecos de la acción humanas. El hombre como criatura racional participa de la ley eterna de un modo específicamente diferente de las criaturas irracionales. Solo participan de manera positiva en la medida en que, por estar impresa en ellas, derriban sus respectivas inclinaciones a sus propios actos y fines. Tenemos el intelecto voluntad de la OTAN natural. Según Santo Tomás, el intelecto y la razón no se refiere a diferentes poderes, sino a diferentes dimensiones del mismo poder. El intelecto es el depositario de los primeros principios universales del conocimiento y la acción, la razón media entre los principios y las conclusiones. Santo Tomás insiste en que el intelecto y la razón son una y la misma potencia. La ley natural e inclinaciones naturales debe señalarse que la referencia las inclinaciones naturales se da en un artículo muy específico destinado a responder a una pregunta muy específica. Si la ley natural tiene diversidad de preceptos, según Santo Tomás, la primera y más básica especificación es la que se deriva de la teología de nuestras propias inclinaciones naturales. En este caso tenemos un ejemplo donde tiene la ordenanza o orden natural y el orden sobrenatural. Continúa con la exposición nuestra compañera Virginia Velázquez. Un gusto, muchísimas gracias. Muy buenas, muchas gracias compañero Stalin por su intervención. Muy buenas estimados compañeros y muy buenas estimada docente, abogada Selena Lara Paredes, haciendo énfasis un poco de lo que es el derecho natural y analizando sus corrientes y su enfoque y el derecho actual. Mencionamos que se llama derecho natural a una doctrina de tipo ético y jurídico que defiende la existencia de ciertos derechos propios y particulares de la condición humana, es decir, ciertos derechos fundamentados en la naturaleza misma del ser humano y que por lo tanto resultarían inalienables.
En lo que es la ley natural, virtud y el derecho positivo, en este sentido, las virtudes y leyes constituyen especificaciones personales y sociales de los principios prácticos contenidos en la sindéresis. Según Santo Tomás nos menciona que en cierto sentido es natural obrar según la virtud, simplemente porque la ley natural prescribe hacer y perseguir el bien. El derecho positivo constituye una determinación del derecho natural en una sociedad dada. Dentro de las reflexiones finales tenemos en primer lugar, es ley y por tanto principio extrínseco con su origen último en Dios, el legislador, pero al mismo tiempo es natural y por tanto principio intrínseco a la razón humana. En segundo lugar, la ley natural es una ley de la razón, sin embargo no excluye una referencia al bien, anunciando en las inclinaciones naturales. Como podemos mencionar, en tercer lugar, la ley natural es universal, pero no minimalista, porque cuando prescribe hacer el bien, se muestra efectivamente como un semillero de virtudes que exige poner en práctica la virtud. Y en cuarto lugar, la ley natural es universal, pero no histórica, porque por su misma falta de determinación exige una determinación positiva. Eh, Dentro de las conclusiones y recomendaciones generales, esta va a intervenir nuestra compañera Alison, que les va a mencionar. Muchas gracias. Derecho natural, analizando sus corrientes y su enfoque, y aporta al derecho actual. Conclusión. Podemos concluir que el derecho natural se inicia en la antigua Grecia, pasando por diferentes cambios hasta adaptarse en su mayor esplendor a la cristiandad, siendo un principio superior, generalmente comprensible y obligatorio, por ser accesible a la razón humana, particularmente significativo. Quizá no desde el punto de vista de confrontación política, porque su misma complejidad parece desacreditarlo para la acción, sino desde un punto de vista filosófico, porque lo que surge de estas tensiones no es simplemente un programa de reforma o de revolución, sino un intento de hacer justicia a la verdad del hombre mismo, con todas sus paradojas y tensiones, la tensión entre la metafísica y la ética, entre lo permanente y lo cambiante, entre lo que es y lo que debería ser, y en relación con este último, incluso la tensión entre la política y la escatología como doble horizonte de la ética. Recomendación. En base al trabajo realizado, podemos recomendar que el derecho natural es un fundamento que reside en el ser humano, en la personalidad humana, siendo un principio fundamental en las personas, específicamente su dignidad. Por lo tanto, se basa en la racionalidad, en los principios morales y de justicia, universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Conclusión y recomendación personal. Conclusión. En primer lugar, es ley y por tanto principio extrínseco, con su último origen en Dios, el legislador, pero al mismo tiempo es natural y por tanto un principio intrínseco a la razón humana. Ello porque es un principio intelectual y como tal metafísicamente constituido de la acción moral, es decir, de la acción racional y libre, sin ser innato, porque se funda en la noción del bien, que el alma racional configura a través de la experiencia. En todo caso, la primera diferencia en la esfera de la acción se introduce por ese principio, del mismo modo que el principio de no contradicción introduce la primera diferencia en la esfera del pensamiento. Recomendación. Se recomienda que la vida del derecho se tome como resultado de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos que lo integran, económico, político o social. A continuación, mi compañero. Buenas noches, abogada. Yo voy a seguir dándoles las conclusiones y las recomendaciones del derecho natural, analizando sus corrientes y su enfoque y aporte al derecho actual. La siguiente conclusión tenemos que así el primer principio práctico prescribe algo tan básico como hacer el bien y evitar el mal. En la práctica, la razón puede sustentar o no este principio y en función de ello será verdadero o falso y la acción será moralmente buena o mala, pero en todo caso su validez metafísica permanece. La siguiente recomendación sería que esta ley nos ayuda a obtener su respuesta de acuerdo a lo sucedido. El individuo
tiene que tener la facultad de poder recibir lo estipulado por los derechos de acuerdo con el delito que se le ha imputado. La siguiente conclusión tenemos que, en segundo lugar, la ley natural es una ley de la razón, sin embargo, no excluye una referencia al bien enunciado en las inclinaciones naturales. En efecto, aunque el primer principio es muy simple, no es puramente formal. La referencia al bien a nivel del principio implica una referencia a un contenido aún no especificado. Según Santo Tomás, la primera especificación de ese contenido con valor universal la proporciona la razón, quien entiende que los fines de las inclinaciones naturales son buenos. En consecuencia, pertenecen a la ley natural aquellos preceptos que prohíben acciones cuya estructura intencional implica una contradicción directa con el bien propio de esas inclinaciones. En cuanto el intelecto los reconoce como constituyente del buen humano. Otra recomendación sería que dentro de las leyes naturales, el uso de la razón no son excluidos, sino que son tomados en cuenta como ayuda en un proceso con su respectivo análisis. Y eso nos ayuda a nosotros, los seres humanos, a poder confiar. En la siguiente conclusión tenemos que, en tercer lugar, la ley natural es universal, pero no minimalista, porque cuando prescribe hacer el bien, se muestra efectivamente como un semillero de virtudes, que exige poner en práctica la virtud. Otra recomendación sería que esta ley natural es poder a nivel mundial, no desvalora el semillero de virtudes dentro de un proceso, por eso podemos confiar plenamente en estas leyes naturales. Gracias. Un cordial saludo. Continuando con la exposición, vamos a exponer las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo del derecho natural, analizando sus corrientes y su enfoque y aporte al derecho actual. Como conclusión tenemos, la ley natural es universal, pero no histórica, porque por su misma falta de determinación exige una determinación positiva. Sin embargo, la ley natural no se identifica con las leyes positivas, más bien, en las leyes humanas opera desde dentro de ellas como criterio correctivo y en la ley divina exige corrección por ellas. Como recomendación tenemos, se sugiere seguir analizando el derecho natural y su diferente enfoque en la actualidad con mayor detenimiento, con el fin de buscar la mejora continua y así permitir a la sociedad contar con los elementos jurídicos necesarios. Otra conclusión, podemos determinar que dentro de la perspectiva de los criterios éticos, religiosos y naturalistas que deben entenderse dentro de los textos legales, establecen una cierta protección jurídica de algunos derechos considerados como fundamentales. No existe confrontación entre ellos, ni una superioridad, sino más bien una verdadera unión que ha permitido poder integrar en las leyes que rigen en la actualidad. Como recomendación, en efecto, la ley humana, dice Santo Tomás, es un edicto de la razón, por la cual se rigen los actos humanos. Así puede haber dos causas para el justo cambio de la ley humana, una por parte de la razón y la otra por parte del hombre, cuyos actos están regulados por la ley. La causa por parte de la razón es la razón humana, avanzar gradualmente de lo imperfecto buscando lo perfecto. Por parte del hombre, se esforzarán por descubrir algo útil para la comunidad humana, no pudiendo por sí mismo tomar todo en consideración. Establecieron ciertas instituciones que eran deficientes en muchos aspectos y estas fueron cambiando por legisladores posteriores que crearon instituciones que podrían resultar menos frecuentemente deficientes con respecto al bien común. Como última conclusión tenemos, a concluir el presente investigación, podemos decir que el derecho natural analizado dentro de sus corrientes, enfoques y aportes al derecho actual permite la búsqueda de soluciones
y la correcta interpretación del derecho, la cual genera tensión por parte de su interpretación. Sí, pero no. Porque lo que surge de estas tensiones no es simplemente un programa de reforma o de revolución, sino un intento de hacer justicia a la verdad del hombre, lo cual cada uno entiende y es consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Recomendación: seguir estudiando con mayor detenimiento el comportamiento humano en relación con los preceptos de moral, deber y virtudes, los cuales son la principal guía de las acciones humanas, con el fin de garantizar que actúen cuando la moral personal entre en conflicto con el deber profesional. A continuación tenemos la bibliografía donde se sacó la información para el presente trabajo. Muchas gracias por su atención, mi estimada magíster y queridos compañeros.